División por dos cifras, siguiendo la metodología YANMAT. Repasamos, antes de empezar, cómo se hace la división siguiendo la metodología YANMAT. Para repasar cómo hacemos la división siguiendo la metodología YANMAT, lo haremos mediante un ejemplo. Vamos a realizar la división de 215 entre 4. Descomponemos en primer lugar el 215 en centenas, decenas y unidades. Nos damos cuenta que hemos de considerar 21 decenas, porque 2, que son las centenas, es más pequeño que el divisor. Descomponemos las centenas en decenas y por tanto comenzamos a repartir las 21 decenas en 4 grupos. Vamos colocando las decenas de una en una en los diferentes grupos que me marca el divisor. Como en este caso el divisor es 4, tenemos 4 grupos y por tanto debemos repartir nuestras 21 decenas en 4 grupos. Observamos que si vamos repartiendo de esta forma, vemos que en cada grupo les corresponde finalmente 5 decenas y que nos sobrará una decena por repartir. Por tanto, si en cada grupo hay 5 decenas, en total habremos repartido 5 por 4, 20 decenas, de las 21 que teníamos. Esto quiere decir que nos quedan por repartir una decena. Fijaros atentamente cómo vamos situando las decenas que tiene cada grupo y las decenas que nos sobran en nuestra división. Consideramos, por tanto, la decena que nos ha sobrado y las unidades que aún teníamos que repartir. En este caso, como nos teníamos 5 unidades, más la decena que nos quedan por repartir, hace que aún nos quede por repartir 15 unidades. Estas 15 unidades las vamos repartiendo en los 4 grupos, igual que hemos hecho antes, y observamos que finalmente podemos colocar 3 de estas unidades en cada grupo. Nos fijamos que en cada grupo nos aparecen 5 decenas y 3 unidades. Por tanto, el cociente de esta división podemos decir que es 53. También observamos que nos han quedado 3 unidades por repartir. Por tanto, podemos asegurar que el resto de esta división es 3. Conclusión. Si dividimos 215 unidades en 4 grupos, en cada grupo podremos colocar 53 unidades y nos sobrarán 3 unidades por repartir. Por tanto, el resto será 3. La división por dos cifras. Primera parte. Conceptos previos. ¿Cuántas decenas tiene un número? Es fácil observar el número de decenas que tiene un número. Lo único que debemos de hacer es separar las unidades del número en cuestión y así nos aparecerá el número de decenas. ¿Cómo redondeamos ahora a la decena más próxima? Observa atentamente los ejemplos que ves a continuación e intenta deducir por tú mismo cuál es el criterio general para redondear a la decena más próxima. Efectivamente, todo depende de cómo acaba el número. Si acaba en un número menor que 4, redondeamos a la decena inferior. Pero si acaba en un número 5 superior, redondeamos a la decena superior. La división por dos cifras. Segunda parte. ¿Cómo podemos aproximar el cociente? Observa atentamente lo que ves en la pantalla y intenta investigar por ti mismo cómo podemos aproximar la primera cifra de nuestro cociente.
Efectivamente, consideramos el dividendo, en este caso 736, y el divisor, en este caso 23. Redondeamos el divisor a la decena más próxima, en este caso 20, y consideramos cuántos múltiplos de 20 podemos ir poniendo hasta llegar a 73, que son las decenas que queremos repartir. En este caso, podemos poner 3 múltiplos de 20. Por tanto, la cifra 3 será la primera cifra de mi cociente. De todas formas, esta manera de aproximar la primera cifra del cociente tiene algunos inconvenientes que estudiaremos más adelante. No siempre va a ser un método eficaz, aunque sí que es muy intuitivo. La división por dos cifras. Tercera parte. Método general. Para entender cómo se realiza la división por dos cifras, observar el siguiente ejemplo. Dividimos 736 entre 23. Seleccionamos 73 decenas y, considerando el divisor, que en este caso es 23, lo redondeamos a la decena más próxima, en este caso 20. Y observamos, como hemos visto antes, que caben 3 múltiplos de 20 antes de llegar al 73, es decir, que la primera cifra de nuestro cociente es el 3. Tenemos 69 decenas repartidas y, por tanto, de las 73 que teníamos nos quedan 4, es decir, nos quedarán 46 unidades aún por repartir. Realizamos lo mismo que antes y observamos que ahora nos caben 2 múltiplos de 20 antes de llegar al 46, es decir, que la segunda cifra de nuestro cociente es un 2. Como podemos repartir todas las unidades que tenemos, finalmente el cociente es 32 y el resto es 0. La división por dos cifras. Cuarta parte. Problemas que nos podemos encontrar si aproximamos el cociente de la manera que hemos visto antes. Veremos 3 problemas que nos podemos encontrar. Por ejemplo, imaginar que hemos de dividir 457 entre 46. Pero claro, 45 decenas es menor que 46. ¿Cómo hacemos el reparto? Segundo problema. Imaginar que vamos a hacer la división de 572 entre 19 y seguimos nuestro proceso normal, como hemos hecho antes. Observamos que el 2 es la primera cifra del cociente, pero cuando calculamos el resto, observamos que nos da lo mismo, y esto no puede ser. En una división, el resto tiene que ser más pequeño que el divisor. Tercer problema. Observa atentamente el siguiente ejemplo. Seguimos el proceso de siempre, y el 4 es nuestra primera cifra del cociente. Pero claro, cuando calculamos las decenas que hemos repartido, nos da 48, que es mayor que las que teníamos. ¿Qué hacemos ahora? La división por dos cifras. Quinta parte. Vamos a resolver los problemas que acabamos de plantear. Resolvemos el primer problema. En el caso que el número de decenas sea menor que el divisor, ampliamos a las unidades y seguimos el proceso de siempre. Solución al segundo problema. Observa atentamente el siguiente ejemplo. Hemos llegado a un punto de la división en que el resto es mayor que el divisor. Esto sucede porque la aproximación que hemos hecho del cociente es demasiado baja. Si nos fijamos en el ejemplo y sustituimos el 4 por el 5, ahora podremos seguir nuestro proceso de manera normal.
Solución al tercer problema. Fíjate atentamente en el ejemplo que verás a continuación y observa que a veces en la aproximación nos quedamos cortos, pero a veces nos podemos pasar de largo. Si miras atentamente, verás cómo se va resolviendo todas estas situaciones. Conclusión. Esta manera de aproximar el cociente tiene sus problemas, pero tampoco es tan difícil irlos resolviendo. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora ya solo toca practicar.